Muy buenas tardes con todos. Hoy 28 de abril del año 2025 vamos a dar inicio a la conferencia magistral correspondiente a la edición número 23 de los lunes universitarios titulada La doctrina y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como fuentes y formas de protección de los derechos fundamentales. Conferencia que va a estar a cargo del doctor Eduardo José Ramón Yudgar. Eh, Esta es una conferencia internacional. A continuación voy a leer lectura a la reseña académica del doctor Yudgar. Él es abogado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, Argentina, CAS en Justicia Penal Juvenil y Justicia Restaurativa, Universidad Ginebra, Suiza, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, magíster en Derecho Judicial y de la Magistratura, Universidad Austral de Buenos Aires, doctor en Derecho, Federación Interamericana de Abogados, FIA, y entidades académicas integrantes. Doctorando en Humanidades, Facultad de Filosofía y Letras, la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Juez del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de Provincia, Santiago del Estero, Argentina. Es profesor capacitador en la Escuela del Poder Judicial de Santiago Estera, José Gorostiaga. Profesor visitante de la Cátedra de Filosofía Jurídica y profesor de posgrado en Derechos Humanos y Humanitario de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Argentina. Catedrático honorario y profesor de maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en posgrado en la Justicia Juvenil en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Profesor en posgrado en Derecho Constitucional para la Integración Judicial, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Docente en posgrado, programa en Derecho Parlamentario, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Tucumán. Docente en la maestría de Justicia Constitucional, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Docente, programa de posgrado en especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Y la maestría en Promoción y Protección de los Derechos Humanos, la Universidad de Magdalena, Colombia. Profesor en el Colegio de Formación de Mediadores y Especialización en Mediación en Fundación ODR, Ecuador, Naula Corporation, Ecuador. Profesor en Maestría de Derechos Humanos en la Universidad Metropolitana de Machala, Ecuador. Profesor docente de la Maestría de Contratación Estatal de la Universidad de La Sabana, Colombia. Eh, bueno, en realidad es bastante largo los cargos de nuestro expositor, así que bueno, es un resumen que estoy haciendo del mismo. Bueno, sin más, nos dejamos en el uso de la palabra al doctor Yudgar, eh, por el espacio de 60 minutos, luego en los cuales habrá la posibilidad de realizar las preguntas que el público participante requiera realizar. Entonces, sin más, doctor, dejamos en la tribuna de Vamos honor. a tomar la foto institucional, por favor. Si pudiese sonreír a la cámara, doctor Eduardo. Un segundito, por favor. Deme un minuto. Ok, 3, 2, 1. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muy bien. Primero, quiero saludar a todos los presentes en este auditorio virtual. Mi agradecimiento por haberme honrado a poder conversar con los colegas de Perú, incluso de otras latitudes, en este ciclo formativo, y agradecimiento también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, en, en sus autoridades que la constituyen. También agradecimiento a Jesús Rosario por toda la coordinación que me ha dado para que pueda estar presente el día de hoy, y a todos los que de un modo u otro hacen de que podamos estar presentes esta tarde. La propuesta que me han hecho y que he aceptado es poder conversar sobre una investigación que realicé hace algunos años, pero que está muy en vigencia, con lo que pasa con la protección de la dignidad humana en nuestra Latinoamérica, y especialmente en la interacción que tiene el derecho internacional de los derechos humanos con lo que son la protección dentro del ámbito
nacional, del ámbito doméstico, pero a veces que no exenta de tensiones, ¿no? Donde muchas veces, pese a la voluntad que ponen los estados de garantizar a quienes están bajo su jurisdicción, y escuchen bien, no hablo de ciudadanos, hablo de todo sujeto, persona física, incluso jurídica, que está bajo la supervisión, bajo la autoridad de un Estado, eh, sus derechos esenciales, sus derechos fundamentales. Que esa es, digamos, la dinámica y el compromiso que se adquiere cuando un Estado no solamente suscribe o adhiere a un tratado internacional de derechos humanos, sino además lo ratifica y deposita el instrumento de ratificación ante el ente multilateral que, digamos, ha aprobado ese tratado que entra en vigencia cuando se cuenta con las ratificaciones de países suficientes como Estados miembros. Y este es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos, que todos saben que también es conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, eh, que es un tratado vinculante para los que son parte de este tratado, y eso al decir vinculante queremos decir que es de cumplimiento obligatorio, que no es, digamos, eh, eh, solamente recomendaciones, sino los tratados en sí son obligatorios, más allá de que sus órganos pueden dictar distintas resoluciones o incluso sentencias, algunas de las cuales pueden tener el efecto vinculante y otras son meramente eh, orientativas o que guían, digamos, ese Estado a no incurrir en la violación de esos tratados. En el caso del sistema interamericano tiene dos órganos autónomos. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien han sido creados por el tratado o por la Carta Orgánica de OEA, ¿sí? Vamos a ver que una es más antigua que la otra, eh, no quiere decir que dependa de la Asamblea de OEA lo que son sus decisiones, sino que los personas que lo integran como consejeros o comisionados en la Comisión Interamericana o como jueces en la Corte Interamericana tienen su total autonomía, muy parecida a la que en orden interno llamamos independencia judicial, ¿no? Y a pesar de que el Poder Judicial es parte de una estructura del Estado, de los poderes del Estado, no depende no debería serlo así, el deber ser, de lo que impongan otros poderes como el Ejecutivo o la Asamblea Parlamentaria. Entonces, esto ha sido una creación. ¿Y por qué ha sido necesario en el orden internacional crear órganos que después comprometan a los estados que soberanamente se someten, digamos, a cumplir los estándares que van generando en derechos humanos, eh, si tenemos nosotros nuestras propias constituciones que garantizan derechos, si tenemos nuestros propios eh, órganos, instituciones como el Poder Judicial o órganos administrativos. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, justamente es un órgano administrativo, pero que tiene la preocupación de que se respeten esos derechos que se conocen como derechos fundamentales y están en la Constitución, y si el país es parte de un tratado internacional, conforme a las exigencias que pone esa comunidad internacional, que es parte del tratado, a ese país para poder ser miembro, por haberse adherido voluntariamente. Entonces,
ahí va a haber una protección ya no de un solo nivel, y hablo de un nivel marcado por el orden jurídico nacional de ese Estado, por todo con la Constitución como esa norma suprema, que en su parte dogmática prácticamente le da mandatos a quienes cumplen el ejercicio del poder de esos órganos que esa misma Constitución crea en su parte orgánica, ¿sí? Como el Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial, como los parlamentos y como también órganos extrapoder que tienen las constituciones creados por la Constitución, pero que lo ejercen conforme a sus mecanismos, sujetos que acceden, son elegidos para darle vida a esos órganos. Pero a su vez, la Constitución le dice, bueno, los que cumplan en esos órganos deben proteger estas garantías a los que están bajo la jurisdicción de ese Estado, que son los derechos consagrados como derechos fundamentales. Ahora, y si tenemos esta norma interna y esta organización dentro del orden doméstico, ¿por qué una necesidad de también someterse voluntariamente a que nos pueda indicar si no está a la altura del estándar que impone ese sistema al que voluntariamente se ha asociado el país bajo una, una preocupación a ese Estado que pueda, llegado el caso, ser declarada su responsabilidad internacional por justamente violar derechos humanos? Entonces, esto tiene una explicación. Vamos a ir a ver por qué. Porque muchas veces estos sistemas jurídicos nacionales para protección de derechos esenciales que reconocen y garantizan esas constituciones como norma magna, eh, la historia ha demostrado y ha puesto en evidencia que pese a esos mandatos claros, el ejercicio de quienes deben proteger por el mandato de esa constitución que hablaba anteriormente, no alcanza, ¿no? Fallan, y quienes se sienten vulnerados, entonces ven que la garantía que da la Constitución de que se va a respetar esos derechos son ilusorias, porque agota todos los mecanismos que hay en ese orden jurídico interno y resulta que todos fallaron. ¿No? Entonces, eh, esto pasó en Alemania, con esa triste historia que ya conocemos toda, que revelaron los tribunales de Nuremberg. Esto también pasó en varios estados nuestros. Bueno, Perú tiene una historia también trágica muchas veces, incluso desde gobiernos que entraron siendo democráticos y que después eh, violaron esos mínimos de protección, ¿eh? Que siempre están vinculados a que haya un orden dentro de un sistema democrático con sus particularidades propias de cada país, pero en el cual se respete a rajatabla ese principio de igualdad sin discriminación. Y esto es, entonces, de cierto modo, eso ha sido lo que ha generado que los países se organicen y digan, bueno, miren, vamos a unirnos para alcanzar una paz en el mundo, cosa que a veces tampoco se logra, pero bueno, y para esos ciudadanos que se sienten vulnerados y que no tienen a dónde acudir porque han agotado todas las instancias y todos los mecanismos que prevé el orden jurídico local, vamos a darle una
doble garantía que pueda acudir a un sistema internacional en el que hemos decidido como Estado someternos a aceptar que nos hagan un control del respeto de de esa vocación para proteger derechos fundamentales, como se reconocen en el orden interno porque están en la Constitución, o derechos humanos, como se los conoce en el orden internacional. Y esto, obviamente, es lo que da lugar a que, tanto en el orden internacional propiamente dicho, de Naciones Unidas, como en el orden regional, haya pactos obligatorios, ¿eh? Y que nuestros países, viendo las experiencias en otros países y el horror de lo que es cuando muchas veces, incluso por mecanismos democráticos, terminan surgiendo gobiernos tiránicos que arrasan con los derechos no solo de la ciudadanía, sino de todos los sujetos, sea nacional o extranjero, que está en ese país y con graves afectaciones a la dignidad humana. La dignidad humana empieza a partir de Nuremberg a cobrar esa categoría de bien jurídico protegido que está dentro del contenido de esos derechos fundamentales y que se llenan con una cuota de moralidad. Y esto le va dando ese fenómeno de universalidad a estos tratados, sobre todo porque hay ese compromiso de los países que si sus sistemas fallan, pueda la comunidad internacional de un modo subsidiario eh, este, marcarle a ese país esa violación para que cese esa violación y si no ha podido hacerlo, establecer las reparaciones por la violación que no son reconocidas por los sistemas internos, pero que ese país está obligado también, no solo por la constitución local, sino también eh, por, eh, por los tratados de que se ha sometido a ser parte. Entonces ahí viene el tema de la eficacia y efectividad de esos tratados que suscriben, porque si suscriben para sacarse la foto en el orden internacional, los cancilleres, y deciremos, nosotros hemos suscrito, miren qué democráticos somos nuestros países, que venimos aquí a la comunidad internacional a afirmar que si en nuestro país hubiera un viso de violación de derechos, nos puede la comunidad interpelar, la comunidad internacional. Bueno, sacamos la foto, volvemos a nuestro país y existe ese tirano o ese gobierno que no quiere respetarlo y que sigue violando a troche y moche derechos de los ciudadanos y de los demás sujetos que están bajo la órbita. Entonces ahí estamos hablando de una conducta, hasta si se quiere, hipócrita, ¿no? Eh, Querer aparecer que somos respetuosos y no lo somos. Entonces, eso se llama la efectividad, ¿no? Estos tratados se basan en la buena fe, como vamos a ver más adelante, para que si se producen esas violaciones, no quede como una mera adhesión simbólica, sino que tenga verdadera efectividad y que realmente pueda servir para proteger derechos que en el orden interno se han afectado. Y por eso vamos a hablar de una breve revisión histórica de cómo nace toda esta conjunción para que países como el Perú y varios países latinoamericanos, como el de Argentina, donde les hablo, y otros, hayan suscrito tratados, no solamente a nivel de OEA, de Organización de Estados Americanos, sino también tratados a nivel de Naciones Unidas, vinculada a una obligación de observar y proteger derechos humanos.
Y esto comienza la historia muy poco tiempo después de las revelaciones de Nuremberg, donde les decía, ahí recién la dignidad humana, que era una cuestión que por su categoría moral no era considerada derecho, sino que era una cuestión para tratamiento solo de academia y solo de materias como la teología y la filosofía. Entonces, se dice, no, aquí lo que pasó con lo que hizo Alemania violó lo más íntimo que hace a la persona humana, que es su dignidad. Y esa dignidad tiene que tener protección, protección como bien jurídico dentro del marco del orden jurídico, y aparece el derecho internacional de los derechos humanos y paralelamente regional en cada uno de los continentes, al menos hasta ahora en tres continentes: África, que es el más nuevo; Europa, el más viejo; y el americano, sistema interamericano, que está en el medio entre el africano, el europeo y el africano en el tiempo. Entonces, ahí en Naciones Unidas, que se creó con fuerza a partir de 1948, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, apareció una protagonista especial que fue Eleanor Roosevelt. Y Eleanor Roosevelt eh, utiliza el derecho internacional que ya existía para las relaciones entre estados, y empieza a hablar de una carta de protección de derechos humanos, ¿no? Individuales como sujetos de derecho frente a ese poder estatal, y lo basa en un principio que en latín le llamaron pro homine, hoy lo conocemos como pro persona, ¿sí? Que es el que protege esa dignidad humana, ¿sí? Y que, reforzado con otros tratados y pactos posteriores, eso fue con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no eran obligatorios, pero que generaba ese compromiso de tratados y pactos posteriores de tipo internacional, que proteja obligatoriamente los derechos humanos. Y después de 18 años aparece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero paralelamente se desarrolla también una organización americana, que es OEA, y que empieza también a poner en su propia carta de creación que para ser miembro de esa entidad debería proteger, debería ese país eh, respetar derechos humanos, pero a su vez esta entidad podía controlarlos. Y en esa misma carta orgánica prácticamente nace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como ente que va a monitorear, ¿no?, a esos países que quieren ser parte de la Organización de Estados Americanos. Hasta ahí no existía ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero ya existía la Comisión Interamericana, ¿eh? Por eso ustedes van a ver que muchas resoluciones de la Comisión Interamericana, si bien no son vinculantes, se las dicta contra Estados Unidos, que no ha suscrito a la Comisión Americana, ¿eh? Por ejemplo, hay resoluciones sobre las cuestiones de aborto en Estados Unidos, hay resoluciones de la Comisión sobre lo- la, la, la afectación de derechos que se dan en cárceles como Guantánamo, en Cuba, pero bajo la administración norteamericana, y muchas otras, y donde países que sí son de OEA, pero que no han suscrito a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sí o sí van a estar sometidos a la supervisación, al menos no vinculante, de la Comisión Interamericana. A posteriori aparece el Pacto de San José de Costa Rica, en donde
Bueno, no todos los países de OEA los ratifican, ni lo adhieren, ni lo suscriben, sí la gran mayoría, eh, y ahí aparece también la Corte Interamericana, creada dentro de la Convención Americana o Pacto de San José, y donde también hay una declaración voluntaria de los estados para someterse a que la Corte Interamericana pueda dictar sentencias estableciendo la responsabilidad internacional y que esa ya es de tipo obligatoria y vinculante y que siguiendo los principios de buena fe del derecho internacional, los estados que se han comprometido tienen que cumplir lo que establecen esas sentencias, cuando se considera que se ha violado derechos humanos. Entonces, vemos cómo es ese nacimiento y, y bueno, y empiezan a aparecer lo que autores como quien ha sido mi maestro y mentor en filosofía jurídica, el profesor Luis Rodolfo Vigo, muy conocido en toda Iberoamérica, eh, habla de la existencia anterior a cuando se incorpora esa dignidad humana como bien jurídico protegido a un estado de derecho legal donde la ley este, era lo que se confundía con el derecho y empiezan a hablar de un estado de derecho constitucional que absorbe ese estado de derecho meramente legal, pero también como empieza a tener principios morales, que, que las pautas positivistas, legalistas, dominantes en aquella época decían que no eran derechos, eh, y aparecen, digamos, los principios constitucionales como normas supremas y se genera un neoconstitucionalismo. ¿Sí? Entonces, ah, esta es la bisagra donde empiezan a transmitir, citar por tribunales este, los pedidos que se respete esa dignidad humana, ¿sí? Y también empieza a cambiar la enseñanza del derecho, ¿sí? Cambian las fuentes mismas del derecho, porque ya no se establecen los principios rígidos de jerarquía legal en cuanto a las primacías y supremacías, sino que empiezan a aparecer un principio que inspirado en ese principio pro persona y pro homine, se le llama principio de favorabilidad, y en donde los países empiezan a adherir por ese temor que vieron del espanto en Europa, que podía pasar en América, y vaya si lo pasó, no en esa escala, en donde se podrían dar desapariciones forzosas, un tirano asuma el poder, no respete ninguna de las garantías mínimas. Entonces, bueno, sabedores de que nadie está exento que eso pueda ocurrir, eh, suscribieron estos tratados para decirle que cuando en mi país fallen los órganos y mecanismos internos, el sistema internacional en modo subsidiario, cuando no se cumpla con la observancia que ha comprometido, ante una denuncia que puede hacerlo quienes están bajo la jurisdicción de ese Estado a nivel internacional, se le pueda marcar que está violando derechos humanos y que debe volver a ese orden de protección. ¿Eh? Y así empieza entonces toda una trama, primero a nivel mundial con la Ley Fundamental de Bonn de 1949, y se empieza a distinguir que no hay una sinonimia entre el derecho y la ley, porque justamente los tribunales de Nuremberg dijeron que aplicando la ley injusta, extremadamente injusta de Alemania,
terminaron violando el derecho. O sea, con la ley se violó el derecho. Con la ley esta alemana que mandaba gente a las cámaras de gas simplemente por su origen racial o por su discapacidad física o cualquier otro característica que no coincidiera con ese ideal de raza superior que implantó el régimen social nacionalista nazi. Hubo jueces también que firmaron sentencias por esos hechos basadas, apoyadas en esas leyes extremadamente injustas que violó los más íntimos sentidos a nuestra humanidad, más allá de las víctimas que eso causó, más de 6 millones de personas. Entonces, ahí aparecen, después en Alemania, la Constitución de Bonn en 1949, posguerra, que lo primero que dice esa Constitución, que hoy es la ley fundamental alemana o Constitución alemana vigente, que Alemania es un país que protege y respeta los derechos humanos como norma pétrea e inmodificable, y que todos los órganos y todas las autoridades que están en sus órganos están obligadas a hacerlo. Entonces ustedes ven cómo fue la respuesta de la comunidad internacional ante el espanto, que después se empieza a transmitir a las comunidades, eh, tanto en América como en otros continentes, y empiezan a aparecer las constituciones de modelo social, no solamente de corte liberal, donde se empiezan a determinar y a garantizar derechos que antes no se reconocían, porque antes las constituciones liberales solamente contemplaban algunos derechos como la propiedad, como la libertad, pero no en la medida de reconocer derechos económicos, sociales, culturales u otras categorías de derechos políticos y sociales eh, que vienen inmanentes por nuestra sola condición de seres humanos. Entonces, ahí empieza a generarse estas cuestiones que van haciendo, ¿no es cierto?, lo que va modelando y tallando, y aquí en América, que es lo que nos va a importar a nosotros, aparece, ¿m? Aparece la Organización de Estados Americanos, dictando primero una Declaración Universal de los Derechos del Hombre, a diferencia de de los derechos humanos que se llamaba la de Naciones Unidas, y derivada de ello aparece también el tratado más emblemático que tiene, que es el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo fundamento justamente es ese principio pro persona, principio pro homine, porque protege dignidad humana. Y si queremos explicar cuál es el contenido de este principio, aparece o debemos remontarnos a la filosofía griega, ¿m? Como punto de partida, que empieza a ser cognoscible esa dignidad que tienen todas las personas. Luego esto es refrendado por lo que serían, digamos, la Edad Media, ¿no? Dentro de lo que son principios aristotélicos tomistas. Y después aparece la filosofía kantiana, ya mucho más adelante, que digamos que es la esencia filosófica de que le da contenido a esos principios y a los valores que forman, digamos, los distintos derechos que hoy conocemos como derechos fundamentales. Y en el orden internacional, conforme lo que venía narrando, aparece esta trama en donde va a haber derecho duro y derecho blando. Primero tenemos que distinguir qué es un derecho blando y qué es un derecho duro dentro de los estándares protectorios que genera el orden internacional. Y porque cuando aparece el derecho de en el ámbito del
contexto internacional, lo que llamamos derechos humanos, tanto en el orden internacional puro como en los sistemas regionales, aparece un ordenamiento jurídico que va sufriendo transformaciones en su desarrollo y constitución y que va caracterizando distintas situaciones y fenómenos que provocan efectos jurídicos, como decía anteriormente, vinculado al contenido de estos derechos como reconocidos por la comunidad internacional y que son, en muchos casos, obligatorios para los miembros que la componen. Ahora, hay hay una posición que nos ya decía algunos cultores de la teoría del derecho dentro del marco de lo que era la teoría histórica del derecho, como Frédéric Carbon Savigny, o Savigny, el varón de Savigny, ¿eh? Que dentro de esa escuela histórica, a pesar de que él era partidario de la codificación, reconocía que el derecho no era estático, sino dinámico, y que con el paso del tiempo va sufriendo mutaciones con el transcurrir histórico y que más allá de preservar núcleos o contenidos esenciales como basamentos de estas transformaciones, estos también se van readaptando. Ustedes ven, hoy con la irrupción mm, de las pautas disruptivas de las tecnologías, inteligencia artificial, aparecen nuevos derechos, nuevas categorías de derechos que se van también tomando la característica de derechos fundamentales, propios porque tienen mucha vinculación con nuestra dignidad humana, ¿no? Entonces ahí vemos cómo lo que sostenía Savigny, esa mutación que van teniendo las costumbres y las conductas, también van mutando las reglas del derecho, ¿no? Y esto es un poco para explicar esa construcción que ha venido generándose a través del tiempo y en donde aparece este derecho internacional como ente rector de estas cuestiones, ¿no? Entonces, partimos primero de un contexto y relevancia que es la insuficiencia que a veces tienen los sistemas jurídicos de nuestras naciones para garantizar derechos fundamentales, incluso, decíamos, aquellos mismos reconocidos por nuestras propias constituciones que han llevado a nuestros estados a suscribir tratados internacionales de derechos humanos en donde esa suscripción y esa adhesión con su ratificación implica someterse a estándares mínimos de protección, perdón, y mecanismos de supervisión regionales e internacionales, y que a veces es justamente por esto, porque al poder no le gusta que lo controlen en el orden interno, y la relevancia que tiene esta temática genera una tensión entre lo que es la soberanía estatal y las obligaciones internacionales que se contraen y, este, y tensiones entre la jurisprudencia que generan, digamos, este orden interamericano con las legislaciones nacionales y sentencias de sus altos tribunales. Y ahí hay que destacar cómo juega ese principio pro homine, como lo hemos referido, en cuanto a su importancia como eje hermenéutico para interpretar normas y resolver los conflictos dentro de ese principio de favorabilidad, donde la jerarquía ya no va a tener el tipo de norma de que se trate, sino que va a tener mayor jerarquía la que más favorezca la protección de esa dignidad humana. Entonces, va a haber una protección multinivel en el orden interno, porque va a tener la protección del derecho nacional, con la Constitución, los derechos garantidos por la Constitución a la cabeza, y si
fallan los operadores en hacerlos valer, empieza a jugar también un orden internacional que marca, ojo, estás afectando derechos fundamentales, que aquí se llaman derechos humanos, y te puede costar la responsabilidad internacional porque eso es lo que te has comprometido en caso de no cumplir. Y aparecen recomendaciones que primero que no son vinculantes, ¿eh? Que se les llama derecho blando o soft law, y aparecen resoluciones de tipo de sentencia de tribunales, como la que emite la Corte Interamericana, que se les llama derecho duro o hard law, porque al contrario, es vinculante y los países están obligados a cumplir, ¿no? Entonces, eso va generando estándares mínimos que el país debe cumplir, porque si baja de ese mínimo de protección que pone el orden internacional de que es parte, ahí puede actuar el derecho internacional subsidiariamente y declarar su responsabilidad. Y eso va generando una doctrina. Esos estándares le vamos a llamar doctrina del sistema interamericano, que lo va haciendo como mera recomendación no vinculante con resoluciones de la Comisión Interamericana, o como directamente decisiones vinculantes y obligatorias cuando se expide eh, la Corte Interamericana en su competencia contenciosa. Porque vamos a ver que tiene dos tipos de competencia, una consultiva y contenciosa. Y en cuanto a la consultiva, está discutido y ya vamos a ver cómo se resuelve también esa discusión, si es que lo que dice en una instancia no eh, eh, confrontativa, ¿sí? Que es cuando se lo denuncia a un Estado, sino una instancia cuando un Estado o la misma comisión consulta sobre un tema a la Corte que dicta opiniones consultivas, donde no hay eh, un ámbito contencioso, procesal, entonces si también es obligatorio, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que cuando la Corte dicta sus opiniones consultivas, en principio serían derecho blando, soft law. ¿Por qué? Porque es meramente una opinión de consulta que da, no hay una controversia, no hay un proceso ante una consulta que le hace la comisión, algún órgano de OEA o incluso algún país miembro del tratado. Entonces, pero también se ha dicho en fallos de la Corte Interamericana que si bien a veces esos postulados de estándares que surgen de una opinión consultiva muchas veces nacen como derecho blando y no son vinculantes, y son, no, más bien son recomendaciones, pueden pasar a ser derecho duro cuando después en un caso contencioso que se demanda a un país, este termina siendo condenado y lo toma a esos postulados que eran derecho volando dentro de un instrumento de derecho duro como es una sentencia condenatoria por responsabilidad internacional. O sea, porque haya nacido como derecho blando no quiere decir que después no se pueda volver derecho duro. Incluso en sus mismas consideraciones ha dicho la Corte Interamericana que, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o los de Naciones Unidas o la Declaración Americana de los Derechos del Hombre de OEA, al ser declaraciones, son meros compromisos, no son vinculantes, eh, pero dijo que como son la base después de todos los tratados que sí son vinculantes, entonces termina siendo derecho duro. Y eso lo podemos ver en la opinión consultiva 10, donde dice que pese a tratarse de una declaración y no de un tratado,
Esos instrumentos, sus enunciados son obligatorios para los Estados miembros de OEA y tienen efecto jurídico porque constituyen un derecho duro hojarlo en el sistema interamericano de derechos humanos porque después lo toman en sentencias contenciosas que sí son vinculantes. ¿No? Y en esas funciones también está lo que resuelve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando hace resoluciones por soluciones amistosas, porque antes de llegar a la Corte Interamericana, porque no se puede ir directamente a un proceso ante la Corte Interamericana sin primero pasar por el filtro de la Comisión Interamericana que admite o desestima esa petición que hace la parte que se cree que ha sido avasallada por el orden local sus derechos. Entonces, eh, muchas veces eh, dicta soluciones porque el país, cuando es citado, se allana, hacen acuerdos, dicta una resolución o puede dictar una medida cautelar, ¿no? Y generar un informe, y esos informes van a contener recomendaciones que los estados deben observar ciertas acciones para adecuarlas mediante la modificación de conducta del estado que está interpelado, ¿no? Y muchas veces los miembros hacen también lo que se llama visitas en loco. ¿Qué es una visita en loco? Ante una denuncia o un pedido de una medida cautelar ante la Comisión Interamericana, esta puede constituirse en el lugar donde dice que se han cometido las violaciones, pero siempre pidiendo autorización al país. Nunca lo hace sin pedir la autorización al país. Si el país accede, se constituyen los comisionados, hacen averiguaciones con víctimas, con ciudadanos, con testigos, también se entrevista con autoridades del Estado que es denunciado, y después dicta una resolución en donde hace recomendaciones de qué debería variar. Como no son vinculantes, si el Estado no las cumple, entonces la comisión puede llevar después el caso ante la Corte Interamericana porque no tiene efecto vinculante lo que resolvió la comisión, pero sí puede llevar al caso y se abre el proceso propiamente dicho ante la Corte Interamericana que ha admitido puede declarar la responsabilidad internacional del Estado. Entonces, si lo que la Comisión Interamericana como un fiscal que dio recomendaciones y el Estado no la cumplió, después dice la Corte Interamericana que tenía razón en esas recomendaciones, entonces esas recomendaciones no vinculantes en la sentencia terminan siendo vinculantes porque ya son parte de la decisión de condena de responsabilidad internacional impuesta por el tribunal, que es la Corte Interamericana. ¿Ven cómo juega esas doctrinas? Por eso las doctrinas las puede dictar. Aunque lo dicte como sentencia la Corte Interamericana, puede haber tenido su nacimiento en resoluciones de la Comisión Interamericana, con la diferencia que una es vinculante y la otra no. Porque cuando la otra ve que no tiene fuerza para hacerla cumplir, va al tribunal que lo toma, que la hace propia esa doctrina y después termina siendo una doctrina obligatoria para los miembros del sistema o los estados partes. ¿Mm? Entonces, así juega este sistema. Y la Comisión Interamericana, además de estas cuestiones de peticiones, donde pueden terminar con soluciones amistosas o dictando medidas cautelares y informes de fondo, puede realizar esas visitas para verificar la realidad de lo que se denuncia y así hacer los informes correspondientes. La Comisión Interamericana puede dictar medidas cautelares en donde le dicen, nos preocupa el Estado de Perú o de Argentina, según se trata la petición, por tal situación que consideramos acreditada, verificada, porque hemos ido,
tú hemos pedido permiso, hemos estado en el sitio y surge que vos no estás cumpliendo el mínimo de estándar comprometido ante este tratado, y el Estado puede tener dos respuestas. Bueno, sí, tienes razón. Ahora voy a variar mi conducta, voy a tratar de reparar esos daños que he hecho, voy a tratar de modificar el avasallamiento de derechos que vengo haciendo, ya sea con una ley, ya sea con acciones, omisiones, prácticas, etcétera, etcétera, o directamente cumplir a medias. Entonces la comisión lleva la parte que no cumplió a que lo trate la Corte Interamericana. O si no cumple nada, con más razón lleva, y si es una medida cautelar, va a pedir la Comisión que la Corte Interamericana dicte una medida provisional, que no es otra cosa que el contenido de esa medida cautelar de la Comisión dictada por una sentencia de la Corte que tiene efecto obligatorio, pero siempre hablando de efecto obligatorio en el sentido de la buena fe del derecho internacional. El derecho internacional no tiene ejércitos para hacer cumplir la medida. El derecho internacional hay una regla de oro que es la buena fe, y que eso va a generar, jugar en el prestigio. Miren qué pasa en esos países que no respetan derechos humanos y que no llevan el apunte ni a sentencias de la Corte Interamericana cuando fueron parte, ni a recomendaciones de la Comisión Interamericana. Y bueno, termina siendo países que la comunidad internacional empieza a repelerlos porque los considera que no respetan derechos humanos. Y a veces que ahí no pueden ni siquiera estar. ¿Cuántas veces se ha querido expulsar a Venezuela de la OEA porque no se respetan derechos humanos, a pesar que Venezuela en el 2013 denunció el pacto para que a partir de una fecha en adelante no diga que ya no adhiere al pacto, como pasa ahora. Por eso con las violaciones que se hacen en Venezuela hay repudio de la comunidad internacional, pero poco y nada pueden hacer. Bueno, Perú también tuvo su experiencia. Cuando Fujimori cerró el Congreso, destituyó a los jueces naturales por los mecanismos democráticos del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Bueno, hubo muchos casos contra Perú porque rompió con el sistema democrático, y, y como no le gustaba a Fujimori las condenas, Fujimori denunció el pacto y salió del sistema. Y Perú quedó sin protección del orden internacional. Evidentemente, no fue, no fueron buenas esas experiencias, porque después que termina el proceso de Fujimori, eh, inmediatamente Perú vuelve a incorporarse al sistema interamericano. Por algo será. ¿No? Entonces, esto es lo que va generando. Y si vamos a hablar de estándares, por ejemplo, que se establecen en estos informes de la Comisión Interamericana, vamos a ver que esto los va elaborando mediante recolección de datos relativos a la situación de los derechos humanos de los Estados miembros de OEA. Acuérdense que la Comisión tiene mucho más competencia que la Corte Interamericana, y permite ¿eh? elaborarlos a través de sus relatorías especiales, temáticas, informes generales, estándares y recomendaciones a los países, a fin de observar y facilitar adecuaciones que establece el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto del deber de adoptar disposiciones legislativas, por ejemplo, o de otro carácter, para que se hagan efectivos los derechos reconocidos en la Convención. Y también se puede resaltar el papel que ha tenido la fijación ante la entrada en vigencia de la Convención Americana en el año 78, en base a principios contenidos en la Carta de OEA y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Entonces, podemos decir que los informes de la Comisión Interamericana son anuales, que se hace de modo general, se hace por países, o se hace temáticos por materias,
o de peticiones individuales y casos que van llegando para admitir o no admitir para que lleguen a la Corte Interamericana. ¿Mm? Y en esto vamos a ver que viene trabajando mm, sobre todo en la época de las duras dictaduras militares, en la década de 70, 80, donde también hicieron visitas in loco, in situ, ¿no? En el lugar, que elaboradas por iniciativas de la misma comisión y cuando se contó con la autorización de esos países. Y si no se contaba con la autorización, bueno, era ya una presunción de que ese país violaba, ¿no? Y eso se hizo mucho en Cuba, por ejemplo, en los años 62, 63, 67, 70, 76, 79, casi todos los años, con los presos políticos, también en República Dominicana en el 65, en el 66, en Chile en el 74, 76, 77, en la dictadura de Pinochet, en Panamá en el 78, en Argentina en el 80, porque también hay que tener en cuenta que muchos de estos países recién ratificaron la Convención Americana después que terminaron este, estas dictaduras, pero sí pertenecían de antes de que entraron esas dictaduras a la Organización de Estados Americanos y por lo tanto el solo hecho de pertenecer a los Estados Americanos habilitaba la competencia de monitoreo de la Comisión Interamericana. Por eso pudieron estar antes de que incluso ratificaran la Convención Americana. Eh, y quisiera también, antes, para no terminar, que cuando la Corte Interamericana tiene una competencia de tres tipos, vamos a decir, ya pasando a la Corte, dejando un poco de lado la Comisión Interamericana, en donde pueden ser medidas provisionales, que decimos que son cautelares, que primeramente ha dictado la Comisión Interamericana y cuando las toma y las hace suya la Corte Interamericana y le da efecto obligatorio, se vuelven medidas provisionales. ¿Mm? Y también tiene otra competencia en donde se dictan las sentencias de excepción, preliminares, fondos y reparaciones, en donde se debate el caso concretamente y donde puede resultar con con la responsabilidad internacional, ¿m? Sobre distintas materias, violaciones de garantías judiciales, violaciones a la integridad personal, violaciones del derecho a la vida, violaciones a la libertad de expresión, violaciones a derechos económicos, sociales y culturales. Perú ha sido objeto de muchas sentencias condenatorias, lo sigue siendo igual que la Argentina, porque muchas veces, pese a que estamos obligados, no observamos ese compromiso que se ha contraído. Y cuando el país, una vez notificado de la condena, no cumple, no cumple lo que se le ha ordenado en el ámbito de la sentencia, de la Corte Interamericana, bueno, las víctimas pueden ir solicitando sentencias complementarias en donde la Corte le va a exigir que haga una rendición de cuenta de qué partes de la sentencia se va cumplida o se ha cumplido en su totalidad. Las reparaciones, las garantías de no repetición, que son aquellas que se ponen para que el Estado no vuelva a incurrir en la misma violación, como que lo publiciten medios, haga monumentos, son indemnizaciones de satisfacción, ¿no? Entonces, se conozca el Estado ante la comunidad que ha violado sus derechos y también reparaciones pecuniarias, por los daños que ha ocasionado. Eh, y si no va cumpliendo en su totalidad, se va dictando sentencias de supervisión de cumplimiento hasta que va completando y recién cuando cumple la totalidad de los sentenciados, el caso se archiva. Si lo cumple de una vez notificado, se archiva inmediatamente. Pero eso es a través de un proceso de supervisión. Y también hay que entender como última que una doctrina del control de convencionalidad, en donde dice que los estándares que hablamos
sobre los alcances que tiene la protección de esos derechos mínimos que el Estado debe reconocer, no solamente, dice la Corte Interamericana, surge del texto del convenio, sino de la interpretación que de ello hace su órgano auténtico, que es la Corte Interamericana. O sea, cuando un país no cumple con un estándar, no solo de que extrae el texto del pacto, sino además, en la medida que lo ha interpretado la Corte Interamericana, puede ser declarada su responsabilidad internacional. Y que el control de convencionalidad es obligatorio, aunque así haya sido dictado ante otro país, porque entiende la Corte Interamericana que las sentencias de la Corte Interamericana tiene doble efecto. Un efecto res judicata, obligatorio para el país que ha sido denunciado, y res interpretata, obligatorio para los otros países que son partes del sistema, y es como si fuera un tribunal de casación que establece una doctrina obligatoria para todos los Estados miembros. Bueno, creo que la forma en que está planificado es que haya hablado una hora. Espero que el tema es mucho más amplio. Le voy a hacer llegar un paper a la organización para que lo reparta entre los que han sido los cursantes de la tarde de hoy, para que después la organización lo distribuya como complementario de esta charla. Y obviamente voy a quedar esta media hora para todo intercambio de opinión, consulta que se quiera hacer, pero siempre con una consideración final en donde decirles que se ha querido dar una rápida y sintética repaso sobre lo que son los estándares de derechos humanos del sistema interamericano, y que eh, obviamente que aquí no están todos los contenidos que nos hubiera gustado por lo escueto de la extensión de tiempo que uno tiene, pero tenemos que pensar que en los actuales momentos el sistema interamericano como el internacional de derechos humanos atraviesan crisis financieras, pero hay que tener en cuenta que es justamente sostenido por estos mismos estados que después el tribunal termina condenando, y a veces no les gusta y dejan de financiarlo, ¿no? Ellos mismos crean el sistema y después lo quieren desarticular, ¿no? Lo que también muestran a veces que no hay esa vocación de cumplir, porque los derechos humanos obviamente incomodan muchas veces al ejercicio del poder, cuando este no es de tipo democrático. Entonces, lo que hay que entender también, que no se puede permanecer indiferente, y que cada Estado debe honrar sus compromisos que soberana y voluntariamente asumieron al, al, al ingresar a estos sistemas, y tener en cuenta que los derechos humanos, la dignidad humana, no es patrimonio de un Estado, sino es patrimonio de toda la humanidad, más allá de las fronteras del Estado. Muchas gracias, y quedo a disposición para las preguntas o la forma que hayan querido organizar Eh, el Doctor, conversatorio. doctor Eduardo José Ramón Yutger, realmente agradecemos su participación. Realmente ha sido una verdadera conferencia magistral sobre el tema de la doctrina y las resoluciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Efectivamente, el tiempo quizá ha sido bastante limitado, y agradecemos también la capacidad de síntesis que ha tenido usted para poder dar todos los conocimientos sobre esta materia tan importante. Tenemos algunas preguntas de los participantes. ¿Le podemos dar lectura de repente? La primera dice: ¿el sistema interamericano permite o permitiría el reconocimiento de la muerte digna eutanasia? Bueno, no ha llegado todavía casos específicamente sobre la eutanasia, pero obviamente que van llegando casos, ¿no? Pasa que el sistema no se expide, salvo que le hagan en la vía, en la competencia consultiva, le hagan la consulta. Todavía no se ha hecho, pero no está exento. Puede llegar un caso que se haya agotado la vía en el orden nacional y pueda llegar
al pronunciamiento, que todavía no hay un pronunciamiento concreto. Se pueden extraer, digamos, interpretaciones de casos similares, como por ejemplo, todavía no hay un caso concreto en la Corte Interamericana que haya eh, resuelto el tema del aborto, pero sí existe el caso de Artavia Murillo, que eran embriones, ¿no?, destruidos, que no era un aborto concretamente, de donde uno puede, en cierto modo, extraer algún significado de que, bueno, en alguna condición la Corte aceptaría, pero todavía no hay un pronunciamiento expreso sobre el tema, y tampoco de la eutanasia o a la muerte digna. Siguiente pregunta dice, ¿cómo afecta la pobreza a la dignidad humana? Bueno, la pobreza es una de las condiciones de situaciones de vulnerabilidad. Toda, a mí no me gusta decir que las personas dignas son sujetos vulnerables, sino que al contrario, las personas dignas tienen esa dignidad por su naturaleza humana y que la pobreza es una de las situaciones especiales de vulnerabilidad donde esa dignidad humana se encuentra sometida a esa situación. Eh, Desde el sistema interamericano se ha considerado que como son sujetos vulnerables los que están en indigencia, en pobreza, sea por eso dada mayor protección. Un caso quizás que podamos extraer mucho contenido, les recomiendo leerlo, es el caso González Llull versus Ecuador, de una niña que nace con VIH por un contagio que contrae su madre en un hospital y después sufre todo tipo de discriminación que le coartan su proyecto de vida. Y era una niña de una familia extremadamente pobre y donde ahí la Corte Interamericana desarrolla la teoría de la interseccionalidad de derechos en donde una determinada cantidad de vulnerabilidad que porta una situación de vulnerabilidad que porta una sola persona, puede generar esto de la interseccionalidad de derechos. Sería una de las violaciones más graves y donde se contemplan también la situación de pobreza de esa niña, que es una forma de situación de vulnerabilidad en que puede caer esa dignidad, que obviamente no es aceptado, ¿no? El Estado tiene que poner todas las herramientas posibles dentro de lo que se llama la progresividad del derecho, ¿no? Y lo que sea la posibilidad de sus recursos para evitar, digamos, que las personas caigan en esos estados. La siguiente pregunta. ¿Se cree que la incorporación oficial del peritaje social al Estado judicial daría un avance en la mejora para la protección de los derechos? Mire, los derechos humanos no pueden ser resueltos desde la mera judicialidad. La sola legalidad no alcanza para proteger derechos humanos. En derechos humanos hay que utilizar una hermenéutica que incorpore la interdisciplinaridad. La respuesta a la problemática humana no lo puede dar solamente el sistema jurídico con leyes. La respuesta a la problemática humana tiene que ser una respuesta en la que tenga el aporte de todas las disciplinas sociales y biológicas que en cierto modo contemplen y ponderen aspectos que hacen a esa problemática humana que después llamamos afectación a esa dignidad humana. Por lo tanto, claro que sí, no solamente lo social, la sociología, sino también la psicología, la antropología, la filosofía, la historia, los, los conceptos políticos, todo debe ser ponderado para dar una respuesta adecuada en derechos humanos, además de la jurídica, obviamente. Siguiente pregunta dice, ¿el derecho a la vida y la dignidad están sujetas a la condición de ser humano?
¿La Corte y la Comisión de Derechos Humanos tiene definido desde cuándo un individuo es un ser humano? Bueno, en cierto modo lo hace en el caso de Artavia Murillo. En cierto modo, ella toma a través de una, si bien no habla directamente del aborto, habla de embriones, vuelvo a decir, pero habla también y hace referencia a un caso argentino y hace referencia a una sentencia de la Corte Argentina que le llama el caso FAL. El caso FAL resuelto en 2013 por la Corte Suprema Argentina. En ese caso, se habla de que la concepción estaría dada cuando ese óvulo ha sido, eh, digamos, fertilizado por el espermatozoide, en el sentido de que se ha formado el capullo, lo que científicamente se llama el capullo. A partir de ahí se entiende que ya existe un ser humano. Sería interesante que vean el caso Artavia Murillo versus Honduras, ¿no? Ahí lo comenta la Corte Interamericana. Doctor, ¿cómo la doctrina y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contribuye a la integración del bloque de constitucionalidad y a la protección reforzada de los derechos fundamentales en los sistemas jurídicos nacionales? Bueno, cuando ese sistema jurídico nacional, que es parte del sistema, eh, respeta los estándares que fija el sistema, porque ahí se produce esa protección multinivel que les hablaba, ¿no? Que mientras los estándares protectorios del orden nacional, ya sea leyes, sentencias, eh, tengan un nivel de protección igual o superior al que establece el sistema interamericano, va a prevalecer siempre la legislación y el orden jurídico nacional porque se aplica el principio de favorabilidad, la que mejor proteja la dignidad humana o el principio pro homine o pro persona. Entonces, si con lo que tengo legislado y con las sentencias que dan mis tribunales como obligatorias, por ejemplo la Corte Constitucional, tiene un estándar de protección más alto porque el sistema internacional pone estándares mínimos, ¿no? Vos, país comprometido, tienes que tener un estándar protectorio desde lo que pongo como estándar internacional para arriba, igual o arriba, nunca abajo. Si tu nivel es por abajo, entonces está en la situación de responsabilidad. Si está igual, no tiene nada que hacer el derecho internacional, lo resuelves con tu propio orden interno, y si es superior, ¿para qué voy a meter un mínimo si es que tu sistema protege mejor que el internacional? Ahí, por eso se dice que el sistema internacional es subsidiario y solamente debe intervenir cuando se baja de ese nivel. Doctor, ¿los derechos humanos que protege el sistema también comprenden el debido proceso jurisdiccional en materias no penales? ¿Sí? Y lo dice el texto nada más del artículo 8 cuando dice que todas las protecciones judiciales que da el artículo 8 en distintos literales y numerales, no solamente son para cuando hay persecución penal, sino en las causas civiles, administrativas, laborales y de todo orden. Entonces, muchas veces se cree que el artículo 8 y las garantías judiciales son para la materia penal. La materia penal es donde quizás más daño se puede hacer a esa dignidad en la humanidad de una persona, pero es para no solamente cuestiones incluso jurisdiccionales, sino también administrativas. Doctor, dice, ¿qué sucede si no se cumple lo que ordena la sentencia condenatoria de la CIDH? Y si tampoco se cumple la sentencia del proceso de revisión.
y bueno, ese país estará claramente en una violación. La Corte elevará después ese incumplimiento a la Asamblea de la OEA. Bueno, la OEA, bueno, los países determinarán después qué pasa con esos países incumplidores. Muchas veces esas determinaciones después salen las intimaciones, como salía con Venezuela en su momento, ¿no? O con el mismo Perú en la época de Fujimori, que llevó a quienes estaban en el poder en su momento a hacer que sus países salgan porque se sentían molestos por las interpelaciones que se le hacían. Ahora, vuelvo a decir, la buena fe es la base de las relaciones internacionales. Entonces, un país que no cumple con sus obligaciones pierde la credibilidad internacional. Eso también después son tomados por las agencias que determinan el riesgo país. Y cuando una de las materias que ponderan es cómo está con derechos humanos, porque esas agencias que asesoran a las inversiones le dicen, vos vas a poner tu dinero en ese país que no respeta derechos humanos, ni siquiera de sus ciudadanos, y vos crees que cuando inviertas y tengas problemas te van a respetar tu inversión, y es muy posible que la pierdas. El riesgo país es alto y eso desalienta también las inversiones. Quizás eso sea lo, la mejor arma que tiene el derecho internacional cuando hay incumplimiento. Doctor, en el área internacional, ¿qué se consideran sanciones satisfactorias que se interponen al Estado? Eh, Reparaciones de satisfacción. Reparaciones de satisfacción son aquellas que no son patrimoniales concretamente, como que lo que ha sido objeto de violación le obliguen a ese Estado, por ejemplo, a hacer un gran monumento en un lugar donde fueron los hechos, en un lugar que toda la población lo pueda ver, aquellos que fueron mártires de la violación de ese tipo. O, por ejemplo, sean también si los que han sido incumplidores han sido, por ejemplo, los operadores judiciales, le imponga al país la obligación de capacitar a jueces, fiscales, defensores, empleados judiciales, etcétera, etcétera, o a miembros de las fuerzas de seguridad en derechos humanos. O sea, hay una multiplicidad o publicaciones en todos los diarios donde diga que el Estado violó o que el Estado deba realizar unas disculpas públicas por esas violaciones. Dependiendo del caso, puede haber muchas reparaciones de satisfacción. Ahora, tengo una pregunta, dice, habla sobre la relación de la migración ilegal, las deportaciones y el sistema de derechos interamericano. Bueno, hay varias opiniones consultivas que ha realizado la Corte Interamericana en mano de varias sentencias. Por ejemplo, niños haitianos y dominicanos contra República Dominicana, hay establecido una serie de estándares, sobre todo de esos niños que, eh, que políticas migratorias duras avasallan, digamos, sus derechos, ¿no? Y también ha habido opiniones consultivas de los migrantes y refugiados, que también sería bueno buscarlas en la página web de la Corte Interamericana, que nos establecen estándares que, por más que sean ilegales, todo tiene un núcleo duro, un núcleo esencial en cuanto a que no puede, con cualquier procedimiento, neutralizar esa ilegalidad, sino que tiene que hacerlo con el cuidado de no afectar esa dignidad humana, restringiendo el derecho y no aniquilando el núcleo duro o esencial de dignidad que esos ciudadanos tienen. Siguiente, doctor. Dice, la imposibilidad de cumplir las resoluciones de la Corte puede dar lugar a su reemplazo por reparaciones civiles. Bueno, por lo general las sentencias de la Corte tienen
reparaciones, si es que se da el caso, civiles y de satisfacción. O sea, una es no patrimonial y la otra es patrimonial. O sea, que tenga una no excluye a la otra. Por lo general, si es que se han generado daños concretos, los establece. Una siguiente pregunta dice, ¿qué opinas sobre el desequilibrio del principio de convencionalidad y el principio constitucional en un Estado que ha cometido infracción internacional, sin embargo no es acatada su reparación? Bueno, lo que decíamos anteriormente, un país que no cumple, Vidal Campos, el gran maestro del derecho constitucional argentino, decía que si un Estado va a resistirse a condenas de la Corte Interamericana, por ejemplo, eh, eh, sería eh, generar ese descrédito que hablaba anteriormente, porque si es que un Estado cree que va a tener inconvenientes entre su orden interno constitucional y el orden convencional, esa reflexión debería haber sido antes. A nadie le han puesto una pistola y le han dicho firmó un tratado. Nadie está obligado a firmar un tratado. En Estados Unidos no firma un tratado nunca. Entonces, si firma un tratado, entonces estaría cometiendo lo que en derecho privado se llama la teoría de los actos propios. Si yo no quiero cumplir con algo, si yo no quiero cumplir con un banco que me da plata, no pido el préstamo. Pero no puedo pedir el préstamo y después decir no voy a cumplir. Eso es romper toda la honorabilidad de una persona, como en un país la honorabilidad de ese país ante la comunidad internacional. Pero dice, en su opinión, ¿se debería regular la eutanasia en las legislaciones? Y es una cuestión que debe pasar por la discusión, pero no por los tribunales, sino por los debates en los órganos políticos como los parlamentos. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos afrontar la creciente ola del populismo penal y militarizada afectando los derechos humanos, creando personas de segunda, entre paréntesis criminales y los buenos ciudadanos? Bueno, eso es, digamos, si ustedes ven las sentencias de más de casi 380 sentencias de condena que viene dictando la Corte Interamericana, el 80% son sentencias justamente por violar la protección de las garantías judiciales y el acceso a la justicia, ¿no? La tutela judicial efectiva. Y son materias de tipo penal que pasan esos episodios que describen. Es donde se han establecido estándares duros. Y Perú tiene muchas condenas justamente por la actuación que tienen sus tribunales o también determinadas leyes que no cumplen con los estándares mínimos que hablaba anteriormente. Doctor, sí. Preguntaba, dice, en cuanto a la situación que viene ocurriendo en El Salvador, donde hay muchas organizaciones de derechos humanos que indican que hay violaciones, ¿cuál es su opinión al respecto? Y bueno, seguramente si esas violaciones son verificadas y los casos son llevados, seguramente uno de los problemas que tiene el sistema, como no lo desfinancian constantemente, a veces es un poco moroso. Pero ustedes van a ver que con el tiempo llegan las condenas. Quizás ahora no aparecen las condenas, pero después empezarán a llover las condenas como nos pasa en Argentina, como nos pasa en Perú, quizás de años anteriores, pagando todas las violaciones que se hicieron a su tiempo, ¿no? Porque acuérdense que primero hay que agotar la vía interna y después llegar al sistema interamericano. Ve, doctor, el tiempo se ha vencido también respecto a las preguntas. Nuevamente agradecerle por darse tiempo de compartir sus conocimientos respecto a ese tema tan interesante. En nombre del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos del Perú,
le expresamos pues nuestra gratitud por su participación, así como también a los participantes, que también de repente lamentamos no haber podido absorber todas las preguntas, pero el tiempo es así, ¿no? Es poco tirano. Entonces, nuevamente a todos, sí, de repente dar algunas indicaciones a los que están participando en el curso sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos de edición número 1, tienen hasta el día miércoles 30 para rendir la evaluación correspondiente. Y asimismo, los que deseen participar en la edición número 2 de dicho curso podrán hacer, digamos, su inscripción hasta el día 5 de mayo. Entonces, nuevamente agradeciendo al doctor José Eduardo José Ramón Yutcar por esta interesante conferencia. Nos despedimos hasta la siguiente y esperando de repente contar con usted nuevamente en otra oportunidad, doctor. Estimado Jesús, gracias. Y ahora te voy a enviar un paper que aborda esta temática que he disertado hoy más extenso para que haga llegar a todos los cursantes. Fabuloso, excelente, muchas gracias. Entonces, a nombre de todos los participantes. Muchas gracias, ha sido un honor estar con todos ustedes. Muy Gracias, amable. gracias. Hasta luego.